Bendiciones, la paz del Señor. Soy el pastor Felipe Pérez. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Soy el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera. Hoy con un tema muy importante como lo es la apologética. La palabra apologética viene del griego y esta palabra fue tomada del tiempo de guerra cuando el señor Alejandro Magno era emperador. Apología o apologética significa defender. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la apologética, de la defensa del Evangelio. Ahora, quiero tomar un texto de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, que dice así. Usted que me está viendo ahí y tiene un cuaderno, tiene un lápiz, le invito a que vaya anotando. El texto es primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, o sea, apología, apologética, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El consejo del apóstol Pedro es que nosotros debemos estar preparados para defender. Ahora, lo primero que voy a tocar en esta tarde es la definición de esta palabra, apologética. Anoté algo por aquí, si usted, como le dije, tiene un lápiz, un cuaderno, anote, dice, la palabra apologética es la rama de la teología, o sea, la apologética es la rama de la teología que se encarga de defender la sana doctrina, y no solamente defenderla, sino también conseguir argumentos contundentes para defender la sana doctrina. Ahora, hay dos palabras que se derivan de la apologética, como lo son apologista y también lo que es apología. Y yo quiero hacer diferencia entre estas dos palabras. La apología es la defensa verbal del Evangelio. Es a través de las palabras como defendemos el Evangelio. Cuando usted lee el capítulo 22 o capítulo 26 del libro de los Hechos, se da cuenta de que Pablo hace una defensa o una apología del Evangelio cuando era confrontado por aquellas personas que le adversaban. Ahora, ¿quién es un apologista? Un apologista es aquella persona que se encarga de manifestar el argumento, o sea, la defensa. Viene a mi mente ahora cuando el señor Esteban estaba defendiendo el Evangelio delante de aquellas personas. Ahora, la apologética es la rama de la teología que se encarga de defender la sana doctrina. Mis amados hermanos, ¿por qué es tan importante defender el Evangelio o defender lo que creemos ahora? El apóstol Pedro dice que debemos estar preparados para que todo aquel que demande, o toda aquella persona que pregunte acerca del Evangelio, nosotros debemos responder de manera coherente y de manera lógica. Ahora, preguntará usted, pastor, ¿cuál es el objetivo de la apología? Es una buena pregunta. Entonces, anótele, por favor, como punto número 2, el objetivo de la apologética. Fíjense que uno de los objetivos de la apologética no es convencer al individuo, no se trata de convencer al individuo de manera abrupta, de manera a la fuerza. La apología o la apologética busca más bien conseguir argumentos lógicos, coherentes y bíblicos y entregarle estos argumentos a la persona de manera que él mismo tome sus propias conclusiones. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de apologética, damos al hombre herramientas y evidencias bíblicas para que él tome su decisión o para que él cambie de opinión por sí mismo. Ahora, la apologética es una necesidad en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque es importante defender el Evangelio, porque es importante defender nuestra fe. En el tiempo en el que vivimos, donde hay tantas falsas enseñanzas, tantas herejías, es necesario saber, es necesario defender con poder bíblico y con autoridad de Dios nuestra creencia, nuestras convicciones bíblicas. Ahora, una persona que no está preparada no puede defender el Evangelio. Para nosotros ser verdaderos defensores del Evangelio debemos estar preparados. Debemos conocer un poco de historia, debemos conocer a profundidad las Sagradas Escrituras, debemos ser conocedores de algunas partes importantes, o mejor dicho, la totalidad de la teología para defender nuestra creencia. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Podría usted responder esta pregunta si alguien se acercara y le preguntara, ¿por qué cree en la Biblia? ¿Está usted en capacidad de responder esta pregunta? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta,
en el capítulo 2, versículo 15, le dice: procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, usted y yo debemos estar preparados para para defender este evangelio que nosotros predicamos. Ahora, el propósito de la apologética tiene un propósito en específico. ¿Cuál es? ¿Combatir, pelear con las demás personas? No. El propósito de la apologética primeramente es glorificar a Dios. Cuando usted defiende bien el evangelio que cree, el evangelio que predica, entonces usted glorifica a Dios. Y la segunda cosa es ganar al individuo. Muchas personas que tienen una cosmovisión diferente, y ya a continuación voy a hablar un poco de la cosmovisión, muchas personas que tienen una cosmovisión diferente a la suya pueden cambiar de actitud, como dice Pedro, cuando escuchan su defensa ante el evangelio. Si usted gana un debate teológico, si usted gana un encuentro con otra persona y pierde a la persona que le está viendo, entonces usted no hizo nada. El propósito de la apologética es ganar al individuo. No importa si usted gana, como dije, no importa si usted gana la defensa, si aquella persona se volvió su amigo, usted perdió. Entonces, uno de los propósitos, son dos propósitos: número uno, glorificar a Dios, y número dos, ganar, conseguir al individuo a través del mensaje del evangelio. Entonces usted puede conseguir al individuo. Ahora, como punto número 3, ¿dónde se originó la apologética? Como les dije, es una palabra tomada del tiempo del Imperio griego, cuando los soldados salían a la batalla y ellos se formaban para la batalla con sus escudos, con su lanza. A eso se le llamó apologética, es una forma de defenderse del enemigo. Entonces, el propósito, el origen de la apologética está ahí. Ahora, hubieron algunas personas de renombre en la antigüedad, en el primer siglo y en el segundo siglo, que ellos eran apologistas. En el primer siglo, segundo siglo, después de la muerte de los apóstoles, antes de la muerte de los apóstoles, solo era una fe. Las doctrinas básicas eran: Cristo viene, Cristo salva, Cristo bautiza con Espíritu Santo. Luego de la muerte de los apóstoles, aún en la vida del apóstol Juan, en los tiempos en que el apóstol Juan estaba vivo, se levantaron herejías como los gnósticos, como los judaizantes y algunas otras religiones paganas que golpeaban el evangelio, como el gnosticismo, que decía que Jesús no vino en carne. Por eso en las epístolas de Juan usted se va a encontrar a Juan diciendo que todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios, porque una de las enseñanzas fuertes del gnosticismo es que Jesucristo no vino en carne. Ahora, cuando estas herejías en el primer siglo y segundo siglo empezaron a tomar fuerza, fue necesario que algunas personas, como algunos personajes, fuertes de la historia, conocidos como los padres de la iglesia, marcaran posición, como fue llamado aquel hombre Tertuliano, Irineo y también Agustín de Hipona. Estos hombres fueron maestros bíblicos fuertes. Habían dos escuelas fuertes en los tiempos del primer siglo, segundo siglo, que fue la escuela en Antioquía y la escuela en Alejandría. Estos hombres se levantaron fuerte en contra de las herejías y fueron hombres que en su principio habían sido filósofos, habían sido paganos, pero encontraron a Jesucristo y encontraron la salvación a través de Jesús. La apologética tiene la idea, tiene la finalidad de que usted tenga los argumentos para defender el evangelio. Ahora, una pregunta para ustedes que me están viendo a través de las redes sociales: ¿qué les parece? ¿Creen ustedes que hoy el evangelio de nuestro Señor Jesucristo amerita ser defendido? ¿Creen ustedes que hay en la actualidad herejías, hay en la actualidad corrientes de pensamiento que golpean cada vez más y más al evangelio? El humanismo. Hay tantas cosas, tantas creencias hoy que necesitamos nosotros como iglesia de Jesucristo entonces empezar a defender el evangelio. Vuelvo a preguntar: ¿cree usted que amerita el evangelio hoy una defensa sólida? El mundo tiene una cosmovisión diferente. Dirá usted: pastor, le he escuchado decir esta palabra en algunas ocasiones ya en este video. La palabra cosmovisión es una palabra compuesta, y yo quiero que usted que está allá anote estas palabras, porque la palabra cosmovisión es algo que nos compete a todos. Haya ido usted a la universidad, usted también tiene su cosmovisión. O no haya ido usted a la universidad, usted tiene una cosmovisión. Dirá usted: pastor, ¿qué significa? La palabra cosmos, en cosmovisión, es compuesta. Cosmos significa mundo o universo.
Y visión significa poder ver. Esto significa que cada quien tiene su forma de ver el mundo. Esto significa que cada quien tiene su forma de ver las cosas. Una pequeña definición, y me gustaría que lo anote si está anotando. Voy a darle la definición de cosmovisión. Dice, es un grupo de creencias y prácticas que definen la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. Escuchen, mire lo que dice. Es un conjunto de prácticas y creencias que definen la forma en que el individuo se enfrenta o aborda las circunstancias más importantes de la vida. Por ejemplo, ¿cuál es la cosmovisión de cualquier persona acerca de la muerte? Cuando usted escucha acerca de la muerte, le pregunta a algunas otras personas acerca de la muerte, ellos dicen, cuando el hombre muere se acaba todo. Esa es su cosmovisión. Cuando usted dice, ¿qué opinas tú de la muerte? Dice, no, cuando morimos, reencarnamos. Esa es su cosmovisión, la forma en la que él aborda esa situación de la vida. Si usted le preguntara a un indígena que nunca fue a la escuela o nunca fue a la universidad, ¿cuál es su cosmovisión? Él diría que se convierten en espíritu y luego van al cielo. Esa es su cosmovisión. Ahora, la apologética, mis amados hermanos, jóvenes que me están escuchando, amigos, la apologética te permite defender la sana doctrina de la cosmovisión errónea del mundo. Ahora, nosotros como cristianos también tenemos una cosmovisión, pero bíblica. Muchos de nosotros veíamos las situaciones más importantes de la vida de una manera diferente a la que ahora la vemos. La cosmovisión cristiana tiene algunas particularidades de las que yo les quiero hablar ahora. Una pequeña definición, usted que está anotando allá en su casa, es que cuando nosotros defendemos el Evangelio, vamos siempre en contra de creencias. Nunca debes actuar como alguien que siempre tiene la razón, nunca debes actuar como alguien soberbio. El apóstol Pedro dice que debemos estar prestos a defender el Evangelio con mansedumbre. No olvide que usted debe defender el Evangelio con mansedumbre. Ahora, yo quiero hablarles también un poco acerca de la importancia de la cosmovisión cristiana, de la forma en la que vemos las cosas. Su forma de pensamiento, su forma de ver las cosas ha sido transformada por el Evangelio de Jesucristo que hoy tenemos. Ahora, quiero que escuche esto. La importancia de la cosmovisión cristiana. Mira lo que dice. Busca la forma de explicar bíblica y lógicamente la situación que vive el mundo. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a tipos de creencia a través de las Sagradas Escrituras y de una manera lógica y de una manera coherente, buscamos entonces explicar la lógica de la vida. Otra de las cosas que nos permite hacer la cosmovisión cristiana es que buscamos a través de ella, proveemos respuestas coherentes a los temas profundos de la vida. ¿Cuántas dudas tienen las personas? ¿Cuántas preguntas tienen las personas? Las personas, los seres humanos, todos nosotros, nos hacemos preguntas a nivel personal. La pregunta más importante que nosotros nos hacemos a nivel personal tienen mucho que ver, mis amados hermanos, con nuestro origen. ¿Cuántos de nosotros no tenemos preguntas acerca de nuestro origen? Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta acerca de nuestro origen? ¿De dónde vengo? Si alguien te hiciera esa pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Cuál sería tu respuesta bíblica? ¿Cuál sería tu respuesta apologética? Si alguien te pregunta, un compañero de la universidad, un compañero de clase te pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Tiene la Biblia, que es la palabra de Dios, respuesta para esta pregunta? Fíjate que cuando las personas que creen en la evolución y los que creen en la teoría del Big Bang dicen que la inteligencia humana provino de la materia sin inteligencia. Escúchame. Ellos dicen que la inteligencia humana provino de la materia sin inteligencia. O sea, hubo una explosión de la nada y a partir de ahí entonces el hombre es inteligente. Eso es algo que no es coherente. Algo coherente es decir que alguien inteligente, Dios, dio vida a un ser inteligente, nosotros. La respuesta a esta pregunta, ¿de dónde vengo?, está en el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, que dice que nosotros somos imagen de Dios. Mi amigo, eres tú imagen de Dios. Eres tú imagen de Dios. Ahora,
¿Qué es lo que dice el mundo? Que venimos del mono, que venimos de los peces. Hay tantas teorías acerca de esto y nosotros debemos estar preparados para defender el Evangelio. La segunda pregunta tiene que ver con el propósito. El hombre se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Alguna vez te han preguntado eso? O incluso, amigo que me estás viendo a través del internet, ¿te has preguntado alguna vez, ¿para qué estoy aquí? La ciencia no tiene respuesta para esta pregunta. Dice, no hay finalidad. No hay razón específica por la que debes estar aquí. Pero la palabra del Señor, según la carta de los Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechos a imagen de Dios para que nosotros hagamos buenas obras, parafraseando lo que dice el texto. Ahora, usted no está solamente puesto para hacer buenas obras, usted está puesto para propósito de Dios. La palabra de Dios tiene respuesta para todos, para todo. Otra pregunta que el hombre se hace es en cuanto a la moralidad. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Quién dice que eso es malo? ¿Y quién dice que eso es bueno? La palabra de Dios, que es la fuente de vida. La palabra de Dios, que es nuestra norma, que es nuestra regla de fe y conducta, nos habla acerca de lo que es malo y lo que es bueno. Cuando un niño comete algo que sabe que no está bien, él se esconde. Cuando Adán todavía no tenía conocimiento del bien y el mal, pero cuando comió el fruto se escondió, y dice la Biblia que Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? El hombre se hace esa pregunta, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Ok, el hombre se hace una pregunta acerca de su destino también. ¿A dónde voy? ¿Será cierto el cielo? ¿Será cierto el infierno? ¿Será verdad que cuando el hombre muere va al cielo? ¿Será verdad que cuando el hombre muere va al infierno? El hombre está lleno de preguntas. Si a través de la palabra del Señor, a través de la apologética, usted puede responder esta pregunta. Joven que estás escuchándome, amigo que me estás escuchando, yo te animo a que leas la palabra del Señor. No puedes defender el Evangelio si no lo conoces. No puedes hablar de la palabra de Dios si no la conoces. La Biblia dice que ella no es de interpretación privada. Tú que puedes que me estés escuchando y no eres cristiano, tú que dices que no necesitas ir a la iglesia para aprender acerca de Dios, ¿será eso cierto? Decir que no necesitas venir al templo o no necesitas venir a la iglesia para aprender de la palabra del Señor es tan ilógico como digas que no necesita un niño ir a la escuela para aprender a leer. Es tan ilógico como que digas que no necesitas ir a la universidad para graduarte de algo. No se puede ser autodidacta en cuanto a la Biblia. Alguien debe enseñártela. Y necesitas venir a la iglesia o buscar a un pastor para que te enseñe la palabra del Señor. Ahora, esas son las preguntas que el hombre tiene a nivel personal, ya para ir terminando. También tiene preguntas en cuanto a su identidad. ¿Te has preguntado alguna vez? El hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Será verdad que vengo del mono? ¿Será verdad que vengo de la explosión del Big Bang? Ahora la palabra del Señor te da respuesta. La palabra del Señor dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que reciben a Jesús, a todos los que creen en su nombre, el Señor le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, en cuanto a tu identidad, el hombre en cuanto a su identidad es hijo de Dios. ¿Cuál es tu cosmovisión con respecto a esto? ¿Cómo abordas tú esto? ¿Crees tú que todos son hijos de Dios? ¿O crees tú que es necesario recibir a Jesús como Salvador? ¿Crees tú que irás al cielo si recibes a Jesús? ¿O piensas tú que alcanzarás la salvación sin necesidad de buscar a Dios? El hombre se hace preguntas también en cuanto a su Creador. ¿Sabes? Una de las preguntas que el hombre se hace con respecto a Dios es, ¿existe Dios? Y si Dios existe, ¿cómo es? Son preguntas que el hombre se ha hecho a través de la historia. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y si Dios existe, ¿cómo es? Mi amigo que me estás escuchando, la palabra del Señor dice que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros tenemos salvación. A través de Jesucristo nosotros podemos conocer al Padre. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y que el que rehúsa creer en el Hijo no puede tener la vida eterna. El hombre también se hace preguntas en cuanto a su conocimiento. El hombre dice, ¿qué es conocible? Y lo que conozco, ¿cómo lo conozco? Mi amigo, el hombre ha sido dotado por Dios por algo que nosotros conocemos como los 5 sentidos. Cuando tú conoces algo es porque lo has experimentado. Yo puedo tocar este púlpito aunque cierre mis ojos porque sé que es real.
mis manos, mi sentido del tacto me dice que es algo real, que es algo que puedo tocar. Ahora, ¿cómo es Dios? Debes recibir a Jesús como tu Salvador para poder darte cuenta si Él es real. Para experimentar una relación con Dios, tú debes buscar a Dios. Ahora, la apologética tiene la finalidad de defender la sana doctrina de la cosmovisión errónea del hombre. El hombre tiene una cosmovisión errónea. ¿Cuál es la cosmovisión errónea del hombre hoy? Puedes casarte con otro hombre, puedes casarte con otra mujer, puedes hacer lo que tú quieras y no estarás mal delante de Dios, mi amigo. La palabra del Señor, que es nuestra regla de fe y conducta, como ya dije, a través de ella tú puedes ser guiado. Amigo, hermano, tú que me estás escuchando, que conoces el Evangelio, es necesario que con más fuerza y con más ímpetu empieces a estudiar la palabra del Señor para que te fortalezcas y tengas la capacidad de defender el Evangelio. Ahora, te hago un reto, joven que me estás escuchando, persona que me estás escuchando. Te animo a que busques preguntas difíciles, preguntas que poca gente puede responder, y tú a través de la palabra del Señor puedas dar respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, te invito a que busques evidencias científicas de que la Biblia es la palabra del Señor. Te sorprenderás con los resultados si buscas donde debes buscar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quien te habló fue el pastor Felipe Pérez. Dios te bendiga.